Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy leeremos el libro de Alma, el capítulo 2, el versículo 4. Pero como siempre, tenemos que hablar del contexto. En este punto, Neor ya había sido condenado por quitarle la vida a un hombre recto llamado Gedeón. Pero la doctrina que había enseñado había permanecido. Una doctrina llena de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, principios incorrectos, introduciendo la superchería sacerdotal, entre otras cosas. Y muchas personas empezaron a creer estas cosas y a practicarlas, porque sonaba bastante atractivo y la verdad es que era mucho más fácil seguir que los mandamientos del Señor. Pero esto no fue lo peor, sino que un hombre de la orden de Neor, llamado Amlici, empezó a enseñar estas cosas con el fin de transformarse en un nuevo rey dentro del pueblo. Esto perturbó mucho a aquellos que eran miembros de la iglesia. ¿Qué podían hacer ante un hombre con ese poder que enseñaba doctrinas completamente contrarias a las enseñanzas del Señor? Entonces viene la escritura del día de hoy. Por tanto, si Amlici llegara a granjearse la voz del pueblo, dado que era un hombre perverso, los privaría de sus derechos y privilegios de la iglesia, porque su intención era destruir la iglesia de Dios. La intención de este hombre vil era destruir la iglesia, pero la verdad es que no había nada en contra de creer lo que ellos quisieran. Había una libertad en cuanto a eso, y también había una especie de democracia, de tal manera de que todos votaron si Amlici sería o no sería rey de todo el pueblo. Sin embargo, las elecciones fueron contrarias a Amlici y votaron de que él no debía ser rey ante el pueblo. Amlici se enojó de tal manera de que instó que todos sus seguidores tomaran las armas contra los nefitas y los atacaran con todas sus fuerzas. Sin embargo, el pueblo de Dios los detuvo con la fuerza del Señor. E incluso los amlicis fueron y pidieron ayuda a los lamanitas, y aún siendo más superiores en número, no lo eran en cuanto a la fe en Cristo, y perdieron ante los nefitas. La importancia de esta escritura es que también hoy en día hay un ser que trata de ser nuestro rey, trata de que nosotros le obedezcamos, trata de engañarnos con sus mentiras, con tal de destruir la iglesia de Cristo. Y ese es Satanás. Nosotros estamos dispuestos a escuchar aquellas doctrinas atractivas, esas doctrinas que se ven fáciles de cumplir y que se ven aparentemente agradables, pero que nos alejan de la doctrina de Cristo, de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer aquello? ¿A quién nosotros estamos dispuestos a obedecer? ¿A Satanás o al Señor? Porque a los dos no podemos, tenemos que elegir a uno. Y eso es lo terrible, porque si nosotros elegimos a Satanás, nosotros podemos caer en el cautiverio, en una prisión, en una cárcel tan terrible que es el pecado. Nos aprisiona, nos ata y nos quita la libertad. Nos obliga a sufrir el pesar y la aflicción como consecuencias del pecado. Pero si nosotros no obedecemos a Satanás y obedecemos a Cristo y elegimos ser gobernados nuestras vidas con los mandamientos de Cristo, esto será diferente. Puede que el camino no sea tan fácil, pero al final es la felicidad eterna y hacia allá nosotros vamos. El elder Paul B. Johnson enseñó: cuando obedecemos a Satanás le damos poder. Cuando obedecemos a Dios, Él nos da poder. Este no es el mensaje que recibimos del mundo, pero es la verdad. El poder real, el poder de llegar a ser semejantes al Salvador, se encuentra únicamente en la obediencia. La verdadera libertad se halla únicamente en la obediencia, en someternos a la voluntad de Dios, en lugar de la voluntad de la carne o la voluntad del diablo. La obediencia brinda libertad, poder, gozo, paz y esperanza. La obediencia nos protege del cautiverio espiritual y de la miseria relacionada con el pecado. Amlici hacía todo eso porque ansiaba el poder. Fíjese ese detalle, el poder. Pero cuando nosotros obedecemos a Satanás, nosotros le damos poder a Satanás. Satanás no tiene más poder del que nosotros le permitimos tener, que el que nosotros le damos al seguir sus mentiras y sus artimañas, al dejar de obedecer los mandamientos del Señor y seguir esas sendas extrañas, esas sendas que tientan nuestro cuerpo, nuestra mente, con cosas que se ven atractivas, que nos brindan placer momentáneo, pero que es falso y que nos olvidan, nos alejan de nuestra meta principal, que es la vida eterna.
Sin embargo, cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, el Señor nos da poder. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si seguimos a Satanás, le damos poder a Satanás. Si seguimos a Cristo, Cristo nos da poder para vencer a Satanás y la tentación y la persecución. Nos da poder de poder enfrentar esta aventura de la vida. Aventura que a veces no es tan fácil, que a veces nosotros no podremos enfrentar solo con nuestra fuerza, pero que con el poder del Señor podemos llegar hasta el final. No tenemos que olvidar aquello. El poder que nos da el ser gobernado por medio de los mandamientos de Cristo es el poder absoluto de vencer a Satanás y de llegar hasta el final, donde el Señor quiere que lleguemos a esa felicidad eterna, donde las familias puedan vivir para siempre juntos, donde podamos vivir junto con nuestro Padre Celestial y Cristo en ese estado de interminable felicidad. La pregunta, querido hermano y hermana, ¿a quién está usted dispuesto a dar poder? ¿A Satanás? ¿O tomará el poder que Dios le dará al obedecer los mandamientos? Si escoge esto último, entonces ese poder se transformará en felicidad. No en placer, como lo dice Satanás, sino en la verdadera felicidad. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. Si aún no lo ha hecho, no olvide darle like y suscribirse. Y sobre todo, compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.